Hola, Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes en este día un pasaje que está en Génesis capítulo 3 y dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y ella también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces comienza diciendo este pasaje que la serpiente era astuta más que todos los árboles del campo. Y la palabra astuta significa que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño. Y este pasaje se titula Desobediencia del hombre. Por una persona desobediente hubo consecuencias para toda la humanidad. Así que es importante que nosotros cada día obedezcamos esto, la palabra de Dios, porque Dios nos dice cosas acá para nuestro bien. Por eso es beneficio para nosotros obedecer lo que Dios nos dice. Saben que muchas empresas tienen diferentes normas o reglas de protección o normas de convivencia para ese lugar, ¿no? Puede ser un casco para evitar dañarnos la cabeza, guantes para manipular algunas cosas que pueden lastimar las manos. También puede ser esas gafas que es para que no les salte nada en los ojos y tienen que moler piedras o usar taladros, esas cosas. También hay unos zapatos con unas punteras de acero por si algo se cae. También a veces tiene un arnés para evitar caídas. Bueno, todos esos son elementos de protección, pero muchas veces no los usamos, ¿no? Las personas a veces no la usan y bueno, puede haber un accidente y pueden perder la vida, pueden tener consecuencias graves. Y si bien puede ser que estemos usando los elementos de protección, tengamos un accidente, porque puede pasar, los daños no van a ser tan grandes como si hubiésemos usado esa protección. Y en todos los ámbitos hay diferentes reglas u ordenanzas que tenemos que cumplir. En la escuela se les dice no usen camisetas de cuadros de fútbol para evitar ese choque, peleas entre los chicos, que yo soy de un cuadro, yo soy del otro. Traten de no hacer esto, traten de no hacer lo otro. Reglas para que se pueda convivir bien en ese lugar, también en una oficina, en una fábrica, en una biblioteca. La regla principal es ir y estar calladitos, ¿no? Leyendo lo que fuimos a buscar. En una casa también tenemos reglas para que los hijos cumplan, ¿no? Ahora, con lo que estamos viviendo, tenemos también que cumplir ciertas reglas, quizás usar unos guantes protectores y eliminarlos si sabemos que alguien que tiene este virus lo pudo tocar. Tenemos que usar el barbijo, tenemos que usar las máscaras, ¿no? Los médicos usan muchísimas más protección y son cosas que quizás no nos guste o no les guste usar, pero las hacen para nuestro beneficio, para que no nos contagiemos, para que no nos lastimemos. Entonces, por lo general, con las reglas que nos dan los hombres, tendemos a cumplirlas, porque sabemos que son para nuestro bienestar. Pero ¿qué pasa cuando son las reglas de Dios? Cuando no queremos obedecer todo esto que dice la palabra de Dios, que son todas reglas, consejos más que reglas que Dios nos da para que nosotros vivamos bien y no nos pasen cosas malas, ¿no? Entonces muchas veces las dejamos de lado, no las tenemos en cuenta las reglas de Dios. Y vemos que la serpiente, que dice que era astuta, le dice a Eva:
¿con que Dios te dijo? ¿Así que Dios te dijo que esto no lo hagas? ¿No? Entonces empieza a plantar una semillita de duda en Eva. Así que esto no lo tenés que hacer. Entonces, aparte de sembrar la duda, le dice, con que Dios te dijo no comáis de todo árbol del huerto, le dice la serpiente. Pero Dios no le había dicho eso, ya primero le puso duda y después le miente, porque dice, Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Pero bueno, Eva ahí le aclara, en el versículo 2 le dice, no, del fruto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios que no comamos de él, porque si comemos de él vamos a morir. Y bueno, ahí ya la serpiente le dice, no van a morir. Comé tranquila, no va a pasar nada, comé. Así que ella sabía que lo que Dios había dicho y estaba escuchando y la serpiente le decía otra cosa. Dios te dijo, comé, de esto sí, pero de este solo no, y la serpiente ya le había puesto duda y le había dicho, no comas de ninguno. Bueno, ella ahí se dio cuenta y le dijo, no, Dios nos dijo que comamos, pero solamente de este dijo que no comamos. Pero ella le prestó oído al enemigo de Dios y la quiere convencer para que coma, ¿no? Porque le dice, no van a morir, podés comer tranquila. Y le dice, mira, si vos comés, lo único que va a pasar es que van a ser abiertos tus ojos, vas a conocer lo bueno, vas a conocer lo malo, y es más, vas a ser como Dios. Entonces, bueno, a nosotros muchas veces en el andar diario nos enfrentamos con diferentes situaciones en las que tenemos que saber elegir, saber decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y vamos a escuchar voces. Sí que Dios te dijo que esto no, que esto sí, ¿no? Y nosotros sabemos qué cosas le agradan a Dios y cuáles no, y qué cosas tenemos que hacer y cuáles no, porque nos pueden dañar tanto en nuestro cuerpo como pueden dañar lo principal, que es nuestra relación con Dios. Pero vemos que acá el enemigo de Dios, la serpiente, que era astuta, intenta convencerla. Comé porque no va a pasar nada, no van a morir, solamente van a ser abiertos sus ojos y van a ser como Dios. Le estaba ofreciendo algo maravilloso y van a ser como Dios. Entonces primero Eva lo escuchó al enemigo de Dios. Primero escuchó a ver qué me está diciendo, si va a ser bueno. Y después vio el árbol. Y vio que el fruto de ese árbol era agradable. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Así que ya había entrado por sus oídos el enemigo de Dios, ahora entraba por sus ojos. Ella vio que era bueno para comer y ¿qué hizo? Dijo, bueno, voy a tener sabiduría, voy a ser como Dios, así que yo voy a comer de este árbol. Entonces, cuando nosotros nos pueden llegar a venir a decir muchas cosas, a ofrecer muchas cosas, pero tenemos que detenernos y pensar nosotros, ¿esto glorifica a Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar si me ofrecen algo que yo sé que a Dios no le agrada? Porque nosotros sabemos qué cosas agradan a Dios y cuáles no. El Espíritu Santo siempre está diciendo, cuidadito, cuidadito, ¿no? Hay una alabanza de los pequeñitos, dice, cuidaditos tus oídos lo que escuchan, cuidadito tus ojitos lo que miran, ¿no? Y habla de la boquita, de las manitos, los pies. Entonces sabemos qué cosas agradan a Dios y cuáles no. Entonces tenemos que pensar y decir, ¿glorifica a Dios? ¿Qué haría Jesús si a él le ofrecen eso? ¿Lo rechazaría o lo tomaría? ¿No? Entonces sabemos, por lo que dice la palabra, que ella comió y también le dio a Adán. Entonces fueron abiertos sus ojos. Ahí, bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos, trataron de cubrirse, porque dice que cosieron hojas de higuera, que las hojas de la higuera son tremendas. Raspan, ¿no? Yo que tuve higuera, raspan muchísimo las hojas de la higuera, son muy ásperas las hojas de la higuera, y se escondieron de Dios. Dios venía todos los días a hablar con ellos, y ahora que escucharon la voz de Dios, cuando vino a hablarles se tuvieron que esconder, porque tuvieron miedo. Y nosotros sabemos que no podemos escondernos de Dios, ¿no? Así que cuando desobedecemos a veces no queremos ni que Dios nos vea, ¿no? Y su palabra dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Sabemos que no podemos escondernos de Dios. Y el primer pecado del hombre no fue comer del fruto.
Esa fue la acción que hicieron, comieron del fruto. Pero el primer pecado del hombre fue la desobediencia, porque Dios había dicho que no coman y ellos comieron igual. Entonces el primer pecado que hubo en la humanidad fue la desobediencia. ¿A quién? A Dios. Dios les había dicho no coman de ese árbol, ellos igual lo hicieron. ¿Por qué? Porque prestaron oído, prestaron su vista a ver que lo que le decían era bueno y que lo que estaban viendo también era bueno. Entonces cuando Dios los llama, ellos empiezan a argumentar. Bueno, oímos tu voz y tuvimos miedo. ¿Cómo? Si nunca habían tenido miedo cuando Dios venía a hablarles, ¿no? Antes Dios venía y hablaba con ellos y les aconsejaba y nunca habían tenido miedo. ¿Por qué tienen miedo? Y ahí le dicen a Dios, porque estamos desnudos. Nos da vergüenza ahora presentarnos delante tuyo. Y bueno, Dios le dice en el versículo 11, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Comieron del árbol que yo les dije? ¿Desobedecieron a lo que yo les dije? Les dice Dios. Y ellos empiezan a poner excusas, ¿no? Como muchas veces hacemos nosotros. Bueno, la mujer dijo, Adán dijo, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Yo no quería, pero ella me dio. Bueno, y si ella comió, no pasó nada, también comí yo. La mujer le dijo, bueno, la serpiente me engañó. Yo no quería, pero la serpiente me engañó. Si no, yo no lo hubiese hecho. Entonces vemos que buscaban excusas, como muchas veces nosotros también ponemos excusas, ¿no? No, yo agarré esto porque justo estaba ahí, bueno, lo agarré, ¿no? Y muchas veces vamos a escuchar que nos quieren tentar con cosas que no agradan a Dios, que nos invitan a obedecer, a desobedecer a Dios, digo. Pero no es culpa de la otra persona. Si yo accedo, es mi culpa. A mí me pueden venir a ofrecer muchas cosas que yo sé que están en contra de lo que Dios quiere, pero está en mí acceder o no. O sea, no es la culpa de la otra persona que viene a ofrecerlo. Es mi culpa. Si yo presto oído y hago lo que la otra persona me dice que haga, que sé que no le agrada a Dios, es culpa mía, porque yo tengo la capacidad para decidir seguir obedeciendo a Dios o desobedecerlo a Dios. Entonces, hay un momento que tenemos que saber decidir y decir, ¿quiero agradar a las personas o quiero agradar a Dios? No es culpa de las otras personas. Es culpa nuestra si nosotros accedemos a desobedecer a Dios. Y quizás algunas cosas que hagamos nos van a parecer sin importancia, ¿no? Porque, bueno, no matamos, no robamos, muchas cosas que decimos, ¡ay, eso es tremendo! Pero me copio en un examen. Total, el profesor no se dio cuenta. Me estaba mirando a Dios. Me dieron mal un vuelto, pagué con 500 pesos y me dieron el vuelto de 1000. ¡Uy, qué bendición! Me dieron de más. Dios me está mirando. La persona no se dio cuenta, pero Dios me está mirando, que yo obré mal. Digo una mentirita blanca, como dicen muchas veces, una mentira piadosa. El diablo es padre de mentira y la mentira no le agrada a Dios, o sea que no hay mentiritas blancas. Entonces no querramos alivianar las cosas que sabemos que a Dios no lo agradan. No, pero no es tan malo, no. Lo que a Dios no le agrada y está mal, es desobediencia. Así que tenemos que tener cuidado. Adán y Eva solo comieron un fruto de ese árbol. Su pecado fue que Dios les dijo que no lo hagan y ellos comieron igual. Les había dado todo para disfrutar, toda la creación, porque Dios le había dicho que iban a tener autoridad sobre todo. Y solamente desobedecieron en una cosa, en comer un fruto. ¿Y Dios qué hizo? Les hizo pagar las consecuencias. Porque cuando nosotros nos equivocamos, fallamos, Dios nos perdona, pero las consecuencias vienen y hay que pagarlas, ¿no? Las consecuencias que ellos pagaron es que fueron echados del huerto del Edén. Dios ya no los quería y es más, puso querubines. En el versículo 21 dice que Dios les hizo túnicas de pieles para que se vistan. El hombre es como uno de nosotros.
le dijo Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios los echó del Edén y puso querubines y una espada que se movía por todos lados para impedir que se acerquen a ese árbol de la sabiduría, el árbol de la vida. Entonces las consecuencias que pagaron fueron tremendas, pero no solamente fueron para ellos, sino que por ese pecado pasaron las consecuencias para toda la humanidad. Entonces por una persona desobediente pasó a toda la humanidad. Pero cuando nosotros somos obedientes a Dios, llevamos bendición. Cuando nosotros llevamos una vida que a Dios le agrada, somos bendecidos nosotros y son bendecidos las personas que nos rodean a nosotros. Entonces, cuando obedecemos a Dios, tenemos bendición para nosotros y para los demás. La desobediencia de Adán, vemos que trajo la muerte a toda la humanidad. Pero una persona obediente a Dios, que no le falló nunca a Dios, como podemos hacer nosotros, que nosotros somos personas finitas, falibles y le fallamos a Dios. Pero una persona que nunca le falló a Dios, que es Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, por la desobediencia de Adán hubo muerte para toda la humanidad, pero por la obediencia de Jesús, nuestro Señor, que se entregó en la cruz, hay vida y salvación para todo aquel que en Él cree. Entonces es importante que podamos ser obedientes a lo que Dios quiere, porque vemos que por una desobediencia hubo consecuencias malas para toda la humanidad, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesús podemos tener salvación y vida eterna. Entonces nosotros, ¿qué vamos a decidir en este día? Si aún no conoces a Dios, que puedas decidirte por aquel que nos da vida, que nos da salvación, por Jesús. Si ya lo conoces, que podamos cada día entregarnos más a Él, obedecer cada día más, porque siempre hay algo que tenemos que cambiar. Todos los días nos vamos dando cuenta que hay cosas que tenemos que dejar y que tenemos que cambiar para agradar cada día más a Dios. Entonces te animo en este día a que puedas ser obediente, que podamos ser cada día más obedientes a la palabra de Dios y que cuando vengan con diferentes cosas a ofrecerte, podamos decidir de la mejor manera, de la manera que le agrada a Dios. Que el Señor te bendiga.